Munich Re ofrece coberturas de rendimiento agrícola basadas en índices de rendimiento modelados. El modelo más utilizado para esto es DSAT. En este video explicamos cómo funciona DSAT, para qué se utiliza y cuál es su desempeño. Es una herramienta independiente de modelado de cultivos que simula todos los procesos físicos y biológicos relevantes para el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos. Esto puede sonar complejo, pero su funcionamiento básico puede explicarse de forma sencilla. DSAT siempre comienza con la recopilación de datos de entrada adaptados a ubicaciones específicas, incluyendo tipo y calidad del suelo, garantizando que la simulación refleje las condiciones reales de cultivo. El modelo también requiere información sobre los tipos de cultivos y sus características genéticas. Por último, las prácticas de manejo agrícola desempeñan un papel fundamental en la determinación del rendimiento. En resumen, el modelo considera exactamente los mismos factores que los productores analizarían al planificar la temporada: fechas de siembra, aplicaciones de fertilizantes y métodos de labranza. Con estos pocos datos de entrada, DSAT ya está listo para simular los procesos fisiológicos y biológicos subyacentes que impactan el crecimiento de las plantas. Esto comienza con la interacción de los tres grandes elementos: suelo, planta y atmósfera. Por ejemplo, el modelo simula la temperatura diaria del suelo y la evapotranspiración. Con base en esto, simula el crecimiento de las plantas, la demanda de nutrientes de los cultivos y cómo la dinámica del suelo permite que la planta absorba esos nutrientes. En términos simples, DSAT simula la interacción entre el agua disponible, los principales nutrientes, como nitrógeno y fósforo, y el carbono orgánico del suelo. Por supuesto, todos estos procesos están influenciados por un gran factor: la variabilidad climática a lo largo de la temporada. Para esto, los principales determinantes del crecimiento de las plantas, temperatura, precipitación y radiación solar, son tomados en cuenta. Estos datos provienen de proveedores de datos independientes. Por último, DSAT integra toda esta información. Piénselo como una réplica digital del área cultivada, simulando el rendimiento de los cultivos con datos climáticos reales. Estos resultados pueden utilizarse de diversas formas. En primer lugar, para el cálculo del rendimiento efectivo durante y al final de la temporada. Esto puede ser utilizado para monitoreo y planificación, como en la comercialización de granos o la logística. Y claro, también puede utilizarse como base para una cobertura de rendimiento agrícola. En segundo lugar, el modelo puede recalcular rendimientos históricos reales o simular escenarios hipotéticos que muestran cómo el rendimiento podría haber sido diferente bajo otras prácticas de manejo o condiciones climáticas, permitiendo al usuario comparar los resultados de DSAT. Ahora que entiende cómo funciona, respondamos la pregunta obvia: ¿cuál es la calidad del modelo? Al analizar el desempeño en una granja de maíz en Brasil, los resultados son notablemente sólidos. En años típicos, observamos algunas desviaciones, pero en años desafiantes, generalmente marcados por sequía y altas temperaturas, el modelo presenta una precisión muy elevada. Estas desviaciones provienen principalmente de la calidad de los datos de entrada. Resultados robustos dependen de datos climáticos y de suelo precisos y de alta resolución, combinados con información confiable sobre las prácticas de manejo. Cuando estos datos de entrada son sólidos, como puede observar, el modelo entrega resultados consistentes en el contexto de las coberturas de rendimiento agrícola. Considere los tres beneficios clave de DSAT. Es un modelo consolidado y probado, con resultados robustos que capturan todos los principales riesgos climáticos. Aunque las simulaciones son complejas, los datos de entrada necesarios son simples y reflejan la realidad del manejo agrícola. El modelo admite tanto cálculos durante la temporada como backtesting, permitiendo que los compradores evalúen el valor de la cobertura utilizando sus propios datos históricos.